los hermanos y a las hermanas de mi rama que con mucho amor me están apoyando. Les platiqué acerca de esta clase y tienen toda la disposición. Son mujeres muy valientes, muy fuertes, con mucha disposición en la obra del Señor y aquí están apoyándonos y también me va a apoyar la hermana Clarita, el hermano Morphy, entonces puros poderosos. Y los demás también vamos a tener la oportunidad de participar, de compartir nuestros sentimientos, si es así que ustedes lo desean, o hacernos algunas preguntas. Y bueno, voy a empezar a compartir. Ujú. Voy a compartir y ok, listo. Ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí, ya Sí, se ve. sí, hermanita. Ok. Muy bien. Esta es una reunión de testimonios, de poder compartir los sentimientos de cómo la historia familiar nos ha ayudado a poder compartir el Evangelio y cuáles han sido nuestras experiencias que hemos tenido cuando hacemos la historia familiar. Y es algo muy, muy importante esta obra porque sabemos que el Señor pues ya está a la puerta, ¿no? Ya está casi, casi ya de regreso. Entonces tenemos una gran responsabilidad de poder ayudar y ayudar en su obra, ayudar de este lado y del otro lado del velo, de poder ayudar a nuestros familiares, a nuestros amigos que han partido. ¿Ok? Y bueno, bien, dice, quiero leerles esta parte. Está muy bonita estas frases que se han elegido esta tarde para compartirles. Dice, una vez que el Señor restauró las llaves para sellar a José Smith, comenzó de nuevo la obra de salvación en ambos lados del velo, en nuestra dispensación. Y vemos esto, es algo muy bonito, porque todos ustedes, todos nosotros que estamos trabajando en encontrar a nuestras familiares haciendo este gran trabajo. Realmente somos misioneros, somos ángeles que estamos trasladando y ayudando a nuestros hermanos a poder completar las obras de salvación. Entonces voy a pedirle al hermano Jorge Acevedo, ¿podría leer el siguiente párrafo, por favor? Sí, sí, sí. Gracias. A ver, dice queridos, ¿no? Sí, Ya dice, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos anima como miembros de su iglesia a preservar nuestra propia historia familiar, a aprender de nuestros antepasados y hacer los arreglos necesarios para que ellos también reciban las ordenanzas del Evangelio en los templos, a fin de ayudarlos a progresar en la senda de los convenios, lo cual nos bendecirá con una familia eterna. Ese es un enfoque central del plan de nuestro Padre Celestial, unir a las familias por esta vida y por la eternidad. así es. Esta parte me gustó mucho que dice que si nosotros trabajamos en esta obra, el Señor dice, lo cual nos bendecirá con una familia eterna. A veces nosotros pensamos que cuando hacemos esta gran obra solamente se benefician pues nuestros otros hermanos del otro lado del velo. Sin embargo, nosotros recibimos bendiciones por esto que estamos haciendo. El Señor nos da esta oportunidad de servir y oportunidad de poder recibir bendiciones. Para aquellos de ustedes que aún no se sientan capaces de realizar esta obra, deben saber que no están solos. Todos podemos recurrir a las herramientas que la iglesia ha preparado y que se encuentran en los centros de Family Search, que antes conocíamos como los centros de historia familiar. Estos centros de Family Search han sido diseñados de manera que casi cualquier persona con poca ayuda puede encontrar la información de sus antepasados y organizarla debidamente para poder llevarlos a la casa del Señor. Y ahorita, como decía la hermana Marily en su oración, pues tenemos muchos medios que nos facilitan esta obra, solamente falta tener el deseo de poder hacerlo. ¿Ok? Y hermanos, pues vamos a iniciar con los testimonios que de quienes han trabajado en esa gran obra. Sé que todos los que estamos aquí hemos trabajado, ¿verdad? Y pues vamos a compartir nuestros sentimientos, cómo hemos podido recibir bendiciones, cuáles son las experiencias espirituales que hemos tenido.
y nos ha permitido compartir el Evangelio. Entonces vamos a iniciar con la hermana Susana Jiménez Cueto. Entonces vamos a pedirle a ella que nos pueda compartir cuál ha sido su experiencia, porque ella es súper trabajadora en esto. ¿Ya? Ya. Bueno, pues muchas gracias, Lolita, por esta invitación. Pues sí, me siento muy contenta de trabajar en la historia familiar. Aquí la que ha trabajado más es mi hija, ella es la que ha sido mi ejemplo, a pesar de que es madre de 3 pequeños ahora, trabaja, tiene sus llamamientos, ella le ha echado muchas ganas a la historia familiar y eso fue lo que me inyectó a retomar con más fuerza la historia familiar. De las experiencias que he tenido, pues las más bonitas que he tenido han sido cuando he hecho la obra por mis propias bisabuelas y abuelas. Yo he podido sentir la presencia de ellas cuando he hecho la obra en el templo. Porque prefiero, cuando encuentro un hombre, prefiero yo hacer sus ordenanzas porque quiero sentirme un poquito más cerca de mis antepasados, las mujeres, ¿verdad? Ya de los varones se las doy a los hermanos o a mis sobrinos que ya pueden entrar, pero de preferencia todas las ordenanzas desde bautismo, iniciatorias, bautismo, confirmación y después las que siguen, me gusta hacerlas a mí, me gusta darme ese tiempo porque como que es la culminación de la búsqueda que se hizo, el ponerme contenta cuando encuentro los registros. Tengo un testimonio muy fuerte de la aplicación de árbol familiar. En una ocasión, bueno, mi papá, para esto les voy a contar que mi papá, cuando él nació, su papá ya era fallecido, a su papá lo mataron cuando él estaba en el vientre de su mamá, de mi abuelita, y él nunca conoció a su papá ni a su familia, pero siempre nos quedaba ese pendiente de que por el lado de mi papá no habíamos podido encontrar nada. En una ocasión nos dirigíamos al templo de la ciudad de Mérida en el autobús. Entonces yo saqué, recién había empezado la aplicación y yo le empezaba a tomar un poquito de dejar de tener miedo y empezarme a meter en la aplicación. Entonces fui en lo que, como yo no me duermo tan rápido, entré a árbol familiar y empecé a buscar y puse el nombre de mi abuelo. Y cuál no sería la sorpresa que después de algunas búsquedas encontré su acta de defunción y la leí completa y efectivamente decía como mi papá y como mi abuelita nos había contado que había sido pues cuando él falleció, cuando lo mataron. Y ahí decía en la acta de defunción pues que estaba en el anfiteatro, que había sido atacado y todo eso, ¿no? Entonces yo dije, es mi abuelo, es mi abuelo. Enseguida le hablé a mi hermana y me dice, mándame, porque grabé el acta, mándamela. Y le hablé a otra hermana, mándamela. Y se las mandé y coincidíamos, sí es el abuelo, sí es. Y pues yo iba yo bien contenta, ¿no? Porque dije, ya lo encontré, me falta seguir buscando para ver cuándo nació, y ya sabíamos cuándo murió, pero no sabíamos cuándo nació. Posteriormente se pudo hacer la obra y ya mi abuelo está con sus ordenanzas. Nunca lo conocimos, ni mi papá lo conoció, pero es una de las maravillas de la aplicación y del programa en la iglesia de historia familiar. Yo tengo un testimonio muy fuerte de que si buscamos, vamos a encontrar. Solo se necesita tener ese deseo de empezar y no importa que al principio no sepamos casi de cómo se maneja la aplicación o en la computadora. Yo tenía antes miedo de aplastarle y echar algo a perder, pero poco a poquito me fui venciendo ese miedo y por medio de esa aplicación pude encontrar datos de mi abuelo. Ahora ya podemos tener más allá de mi abuelo, sus hermanos,
sus padres. Ya vamos un poco adelantadas en las generaciones, pero gracias a que tenemos el deseo de trabajar en la historia familiar. Yo sé que esta obra es del Señor, yo sé que es verdadera y que solamente nos hace falta eh, tener más decisiones y empezar a trabajar en ella. Yo agradezco que he encontrado a muchos de mis familiares, a muchos, y muchos de ellos, como ya son de la octava, novena generación, ya solamente con encontrar cuándo fallecieron ya se puede hacer la obra. Es maravilloso cómo podemos avanzar en la obra. Las primeras 4 a veces nos cuestan trabajo, y más cuando no tenemos ni un dato, pero después se hace una facilidad enorme. Yo doy mi testimonio de ellos, hermanos y hermanas, y se los comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. Gracias, hermana Susi, Amén. por ese testimonio. Y este es la manifestación de que la obra del Señor ya está súper rápido, nos da la tecnología y como dice, hay que perder el miedo. Inclusive dentro de las academias hay cursos de capacitación para poder leer los registros, para saber cómo anexar, cómo se llama, recuerdos. Y hay muchos hermanos que tienen esta experiencia y con mucho amor lo comparten. Entonces también están invitadas para poder unirse y tomar los cursos. ¿Sale? Ok, pues te agradecemos mucho, Susi, y ahora le vamos a dar su tiempo a la hermana Marilyn, que nos pueda compartir sus sentimientos. Sí, muchas gracias. Gracias, Lolita, hermana Dolores, por darnos este tiempo de poder compartir. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, pues yo soy de esa generación que todavía cuando era joven me tocó hacer historia familiar. Quienes ustedes saben, lo saben, pues eran esas enormes muebles, ¿no? Y tener que mandar a traer los films y todo, donde uno quiere investigar. Realmente estamos siendo testigos de los pasos tan agigantados que estamos teniendo gracias a la tecnología. A mí me admira, o sea, aunque no sepa usarlo, porque yo me considero todavía muy novata, pero pues me salen mensajes, ¿no? Hemos descubierto a alguien que puede ser tu pariente, me dicen ahí en mis mensajes, ¿no? Y ya le pico y digo, pues yo sí lo relaciono, sí es mi pariente y ya está. Y listo, hacer la obra. Lo que nos enseñaba la hermana Dolores, que ponerla ahí en el templo, la hermana Susi también, ponerla en el templo y allí ya está, listo, vamos a llevar nombres al templo. La verdad que es maravilloso, a mí me fascina todo esto. En mis pasos por historia familiar también me tocó ser especialista en algún momento, ya hace varios años, pero me faltaba mucho por aprender, ¿no? Pero yo estaba en ese camino y todavía no teníamos tan avanzada la tecnología. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba yo muy frustrada porque no podía avanzar con lo mío. O sea, por curioso que pareciera, podía ayudar a otras personas, pero con lo mío no podía. Y esa tarde en especial me sentía muy frustrada porque pues estaba dando mis horas de servicio en la estaca, estaba sola, y por alguna razón después del trabajo o del día muy ajetreado, estaba en la tarde, y me eché para atrás, recosté mi cabeza en esto de la silla, y me ganó el sueño. Bueno, yo pienso que me ganó el sueño, ¿no? En, en un momento pensé, escuché mucho ruido y dije, wow, vinieron a hacer la limpieza. Escuchaba mucho ruido, como mucho trabajo allá afuera. Dije, wow, todos allá afuera trabajando y yo aquí soñando, ¿no? Me senté en mi lugar, me paré, me estiré y me asomé para ver quién estaba trabajando, ¿no? Para mi sorpresa no había ni un alma afuera, ¿no? Entonces dije, no cabe duda que es del otro lado del velo, están trabajando y yo aquí soñando. Entonces dije, manos a la obra, vamos a hacer algo. Me siento con confianza de comentarles esto porque precisamente hace unos días tuvimos una reunión donde la hermana Dolores nos ayudó también a hacer un poco de genealogía
y ella me comentaba algunos de los detalles y cosas que a ella le suceden y dije, bueno, no estoy tan mal, esto me sucedió a mí. No cabe duda que hay mucha preocupación del otro lado del velo porque nosotros trabajemos, porque nosotros hagamos lo que nos corresponde como familiar de aquellos que lo necesitan. Y yo soy testigo de cómo el Señor ayuda a aquellos que se interesan un poquito en aprender. La hermana Dolores es maravillosa. Ella es muy humilde y dirá que no es cierto, pero ella nos ayuda un montón en sacarnos de nuestras dudas. Es nuestra máster aquí en historia familiar. Y yo sé que el Señor le ha dado esas habilidades y el Señor nos ayuda para poder ayudar a aquellas personas que están del otro lado del velo esperando que se hagan las obras por ellos. Es muy importante, a ellos les urge y nosotros a veces como yo nos dormimos. Este es el mensaje que quería compartirles y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Marily. Qué bonita experiencia. Y sí es cierto, del otro lado del velo hay muchas personas que están, pero ansiosas y a veces nos despiertan. A veces nos dicen, apúrate, que necesito ya mis ordenanzas. Realmente, gracias por compartir esa bonita experiencia. Gracias que te inspiramos confianza para poder expresar esos sentimientos con nosotros. Y bueno, pues ahora le vamos a pedir su apoyo al hermano Murphy, que también es un poderoso y tiene muchas experiencias que nos van a fortalecer. Ok, hermanos y hermanas, mucho gusto, muchas gracias por unirse a esta clase. Quiero comentarle en los minutos que se me han dado mis experiencias en historia familiar. Al igual que la hermana Marily, vengo de esa escuela de cuando nos llamaban como indexadores, ¿verdad? Y éramos jóvenes y teníamos que ir al centro de historia familiar para ayudar a leer, ¿verdad? Y sacar los datos en una hoja y poder y después ingresarlos, ¿verdad? Quiero comentarles que cuando el obispo nos llamó, primero no entendíamos qué es lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Pero había algo muy especial que nos motivaba. Éramos como unos 8 jóvenes que el obispo nos llamó para hacerlo. Lo que sucede es que el centro de historia familiar quedaba un poco retirado de nuestras casas, ¿verdad? No era tan cerca a extracción de datos, correcto, así se llamaba. Y la cosa es que no tampoco teníamos mucho dinero para asistir al centro de historia familiar para poder cumplir con nuestro llamamiento con extracción de datos, ¿verdad? Entonces, con los amigos nos juntamos de la iglesia y dijimos, ¿qué hacemos? Porque nos quedaba como 1 hora en bus para irlo y pues, en aquel tiempo era como $1 para entender un poco el precio del pasaje, $1 de ida y $1 de venida. No teníamos carro, no teníamos quien nos llevara. La estaca nos asignó que teníamos que ir todos los jueves para poder hacerlo toda la tarde. Nosotros estudiábamos en la mañana y en la tarde teníamos que hacerlo. Y nuestros padres tampoco tenían mucho dinero para darnos cada semana e irlo. Entonces hablamos entre todos y dijimos que íbamos a hablarle a un bus que nos pudiera cobrar un poco más barato, ¿verdad? Obviamente, y lo que íbamos a hacer era ahorrarnos el dinero de nuestras refacciones en la escuela para poder tener para el pasaje. Y cuando nosotros podíamos hacer cuentas, a veces no teníamos de verdad para hacerlo porque tampoco nos daban todos los días, pero entre todos nos ayudábamos y siempre fuimos, siempre encontramos el pasaje. El bus nos cobraba la mitad del precio, era un bus que teníamos que correr él se parqueaba a las 2 de la tarde y corríamos y ellos nos hacían favor de cobrarnos menos. Y aun cuando nos bajábamos, teníamos que caminar como unos 4 kilómetros tal vez para llegar al centro de Estaca. Y entonces nos bajábamos y el hermano, el director del Centro de Historia Familiar, nos esperaba a las 3 de la tarde. Pero a veces llegábamos como las -10 porque el bus se atrasaba y nos tirábamos del bus y nos íbamos corriendo para tratar de llegar puntual porque el hermano era un poco enojado y le gustaba que uno llegara puntual, ¿verdad? Porque él decía, nuestros antepasados están esperando y ellos son puntuales.
Ellos están esperando que ustedes vengan acá. Y entonces esfuércense. Entonces nos tirábamos del bus y salíamos corriendo para llegar a la capilla. Pero era un gozo muy grande hacerlo y leer los rollos, ir lámina por lámina. A veces pedíamos, porque los de la estaca llegaban, y entonces pedíamos un rollo que estaba en México, que estaba en Perú, que estaba en Bolivia, que estaba en El Salvador, y teníamos que esperar que viniera el rollo y todo. Como la hermana Marilyn dice, el Señor ha apresurado su obra. Y cuando yo Muchas veo, gracias, hermano cuando, Morphy. cuando Esta yo es la, veo, cuando yo veo, perdón, hermana, acá se termina. Cuando yo veo a cómo ahora yo puedo, porque la hermana Susana decía, por medio de la aplicación Árbol Familiar, encontrar a muchos de mis antepasados, porque muchos siguen indexando y siguen ayudando, puedo saber que la obra está cerca y que el Señor seguirá inspirando de una u otra manera para que nosotros podamos acercarnos y seguir ayudando a nuestros antepasados y que podamos nosotros hacer esta hermosa obra. Gracias a Historia Familiar he encontrado a muchos de mis familiares y he podido conocerlos mejor. Y como la hermana Marily dice, he soñado con ellos y he podido tener la oportunidad de acercarme. Y con esto termino. Cuando mi madre iba a morir el año pasado, estaba ya en su lecho de muerte. Mi hermana que la estaba cuidando, ¿verdad? Le dijo, madre, ella fue muy fiel al templo y muy fiel al evangelio. Y mi hermana le dijo, madre, cuando ya no estés con nosotros, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Verdad? Y entonces mi madre le dijo, en el templo, hija, ahí nos vamos a encontrar cada vez. Y yo recuerdo eso, siempre voy al templo para poderla ver. Solo la he podido sentir. Mi hermana mayor estaba recientemente en el Salón Celestial orando y de repente levantó la vista y la pudo ver en un rincón del Salón Celestial. Estaba muy contenta y le sonrió. Yo solo quiero decirles que sé que esta obra es tangible y es tan real que todos debemos de esforzarnos por hacerlo. Ellos están esperando, ¿verdad? Y aquí esta academia está dispuesta a ayudarnos y muchas más para que podamos hacerlo. Y comparto mi testimonio, sabiendo que Dios vive y esta es su obra. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano, por compartir. Así es, una experiencia maravillosa. Gracias por compartir algo tan personal con nosotros. Y realmente se pudo sentir el espíritu, hermano. Realmente gracias por esa experiencia. Y realmente es cierto, en el templo podemos encontrar a nuestros seres amados también. Y hacer esta obra, mientras usted compartía su experiencia también cuando era joven y dedicaban su tiempo, su dinero para ir a trabajar, para ayudar a esos hermanos. Haciendo esta obra también se vive la ley de consagración. Cada persona que trabaja en la obra familiar está viviendo la ley de consagración. Eso es muy, muy real. Gracias, hermano Morphy, es maravillosa su experiencia. Se siente muy fuerte el espíritu. Y bueno, pues vamos a continuar ahora con una hermana súper, súper especial, que la quiero mucho, la hermana Clarita. Y vamos a pedirle que ella también pueda compartir sus sentimientos de estos momentos especiales en que ella ha podido trabajar en la obra por nuestros antepasados. Hermana Clarita, es su tiempo. Gracias, hermana. Muy buenas tardes a todos. Gracias por permitirme e invitarme para que pueda platicar con ustedes un ratito. La historia familiar es un mandamiento, ¿verdad? Tiene calidad de mandamiento. Y nosotros estamos compartiendo el Evangelio con nuestros antepasados. Estamos logrando que se cumpla lo que el Señor le dijo a Nicodemo, ¿verdad? De que todos deberían de tener un bautismo para poder llegar con Él. Sin embargo, a veces somos, como también el Señor lo dijo, cortos de entendimiento y no logramos
entender esta maravillosa doctrina, ¿verdad? Que no es más que compartir el Evangelio con nuestros antepasados para que ellos puedan estar eh, atentos, ¿verdad? A recibir este Evangelio y ellos también puedan tener la oportunidad de volver con nuestro Padre Celestial. Estaba analizando cuando la hermana me hizo la pregunta de si yo he compartido algunas cosas de historia familiar y sí, ¿verdad? Sí, sí he compartido bastante. Lo único es que es complicado hablar, ¿verdad, hermanos? Es muy difícil invitar a otros. Y cuando esta academia se abrió de cómo compartir el evangelio a través de historia familiar, a mí me impactó mucho porque nunca me imaginé que eso se pudiera hacer. Entonces, he tratado de hacer algunos lineamientos que ellos dan, aunque la verdad es que no, no he tenido, como les dijera, éxito, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, no he podido llegar a nadie. Sin embargo, también estudiamos en Doctrina y Convenios que hay dones, ¿verdad? Y no todos tenemos los mismos dones, ¿verdad? Entonces, sin embargo, por el espíritu que todos han dejado, ya me conmovieron a mí. Quiero compartirles que sé que Elías vino a esta tierra, habló con el profeta José Smith y le dijo, lo instruyó y le explicó que esta obra debería de hacerse. Es difícil. Yo entiendo que es bien difícil. No todos tenemos la bendición de tener una familia, ¿verdad? Y eso perjudica a veces a algunos hermanos que no tienen una familia, no saben quién es su papá, no saben, pues yo tengo sobrinos que no saben quién es su papá. Sin embargo, y eso los perturba, ¿verdad? Sin embargo, el mandamiento está ahí, ¿verdad? Y precisamente es volver el corazón de los hijos a los padres. Ahí está, ese es el mandamiento. Entonces, comparto esto con ustedes porque sé que esta es la iglesia verdadera. Realmente la historia familiar es fundamental, ¿verdad? Y si no lo han hecho, pues háganlo, ¿verdad? Y sigamos adelante los que ya lo han hecho, ¿verdad? Es difícil, como les compartía, pero sí se puede. Y todo tiene un momento, ¿verdad? Todo va a tener un momento, va a haber un momento. La hermana encontró cuando iba al templo, otros podrían hacerlo cuando están, no sé, en algún lugar pacífico o bullicioso, o se les viene una inspiración y van y buscan ahí, justo ahí está, ¿verdad? Entonces todo tiene un momento, el Señor no nos pierde ni nosotros lo vamos a perder a Él. Y esto se los comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Clarita. Y realmente, hermanas, nosotros somos los misioneros que encontramos a nuestros hermanos que están del otro lado del velo. Cuando cuando usted compartía eso, cuando nosotros encontramos una persona, cuando nosotros los llevamos al templo o ayudamos a otras familias a encontrar a sus familiares y llevarlos al templo, realmente estamos siendo salvadores en el monte de Sion. Para mí es un gozo cuando entro a mi página y me dicen, ayudaste a encontrar, Sí. extraste a tal persona y ayudaste a que ese registro fue
anexado y fue llevado al templo y aparece el templo donde han recibido ordenanzas. Y para mí es una emoción saber que ese tiempo que dediqué un ratito para inexar o para corregir un nombre, ayudó a alguien a recibir sus ordenanzas. Realmente es algo extraordinario, es algo maravilloso. Realmente así es. Y, y hermanos, gracias por compartir sus sentimientos, por estas hermosas experiencias que hemos tenido. Y quiero terminar mi presentación con un testimonio más. Es breve, y voy a dejar de compartir esta presentación y voy a compartir otra. Permítame. Voy a ver si logro. ¿Logran verlo ahí? Así. Sí, hermano. Ok. A ver si pueden. Me dicen si lo escuchan. Ella es mi mamá. Hola, hermana Guadalupe. Sí, sí se escucha. Quiero hablar de que he trabajado en la iglesia de Evangelio de los Niños. Yo me inscribí en el Centro de México y antes se pedían unos rollos, los mandaba uno a pedir mis papás eran de Cortázar, Guanajuato. Todos estaban se casaron y tuvieron su familia. Pues, investigando, llegué hasta mi cuarta generación y a todos los sellé por sus esposos, a mi abuela, a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos, hasta que nomás llegué hasta la quinta generación, pero nada más pude saber que como decía mi tatarabuelo, se llamaba Anastasio Cardona, pero de ahí ya no pude seguir para adelante. Y pero a todos los fui sellando y haciendo, también trabajando por sus hijos, las familias completas hasta casarse por el tema. Yo tengo 29 años de ser miembro y he estado y sigo trabajando en lo que puedo. Investigo de mis tías, de mis hermanos, y ya murieron y todo, como van muriendo, se van haciendo la obra por ellos. Y ya quedan hasta sellados con mi mamá y con mi papá. Yo ya estoy lista para partir porque yo ya me sellé con mi mamá y con mi papá. Ya estoy sellada a mis padres. Ya estoy lista para partir. Y digo, se me muere uno, que se me muere otro, pues ya nomás es hacer qué día nacieron, qué día murieron, en qué lugar, cómo fue su muerte, lo que estoy investigando, pues lo voy haciendo la obra por él. Sigo trabajando en la obra. Pues ya creo a mis 2 días, las últimas que han muerto, ya hicieron las primeras obras por él. Y ese es el testimonio de mi mamá, que también quiso participar. Y esa es la clase que comparto con mucho amor, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Dolores, por su ayuda y por coordinar esta reunión de testimonios, ¿verdad? ¿Hay alguien dentro de los que están escuchándonos que quisiera compartir su testimonio también? Muy bien, hermana Carmen. Con gusto. Es su tiempo. Gracias, hermanitos. Bueno, pues
pensaba, uy, si a mí me hubieran puesto a hacer testimonio, son como 5 años trabajando en obra genealógica, así que nos tendría aquí 5 años. En realidad, pues, son muchas las experiencias y en realidad yo sé que nuestro Padre Celestial nos ama, que debemos ser perseverantes, que debemos confiar plenamente en el Padre Celestial cuando no tengamos esa oportunidad de encontrar un familiar. Él todo lo, en su momento y a su tiempo, Él nos va a brindar todo lo que necesitemos. Eh, en este momento hay alguien muy especial para mí acá y agradezco mucho a la hermanita Constanza. No me había dado cuenta que ella hacía parte de mi historia, en la historia familiar. Ella fue la obrera que me ayudó a recibir mis investiduras y algunos de ustedes saben que hace poco perdí una gran amiga y, y hace años me había perdido también a su mamá y ella también es muy amiga de su familia y ella está haciendo prácticamente una obra misional al apoyar a su familia y le agradezco mucho a la hermana Constanza. Ambas vamos a hacer el sellamiento pronto de nuestras amigas, de su mamá y su hija. Y realmente el Padre Celestial nos da ángeles y realmente ella ha sido un ángel para mí, un ángel para el otro ángel. Nosotras pues le damos muchas gracias al Padre Celestial. Realmente pertenecer a conocer y poder trabajar en esta bella obra nos ayuda mucho a acercarnos al Salvador y a ser cada día más semejante a Él. La hermanita Constanza también ha tenido una cosa. Yo estoy trabajando ahorita con un hermano que es mayor de edad, y es muy constante, incluso en ir al templo. Y gracias al apoyo económico de ella, el hermanito pues se puede transportar porque pues tiene como dificultades con sus piernas y él se puede transportar y realmente nunca había visto que el Padre Celestial me tenía un ángel a mí para poder ayudar a las personas que tanto amo en mi barrio. O sea, realmente que Dios los bendiga, que sigan adelante, que sigan perseverando, porque no hay otro lugar en que yo quisiera estar, sino en el computador metida indexando o haciendo obra genealógica. En realidad amo esto, amo al Padre Celestial, amo esta bella obra y sé que el Padre Celestial no nos va a dejar sin esa bella justicia de permitirnos conocer de sus verdades, de conocer al Salvador aún al otro lado del velo. Y esto lo comparto con mucho amor en el sagrado nombre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Carmen. ¿Verdad? Muchas gracias. Pues, ¿hay alguien más? Yo, hermano, ¿Qué, hermana Diana? bueno, yo quisiera compartir mi testimonio. Ajá. Sé que Jesucristo vive y que nos ama demasiado, que por el templo, pues, nos ha dado esas hermosas ordenanzas para poder algún día llegar a su presencia por medio de las familias. Sé que cuando nosotros nos esforzamos por ayudar a sus hijos a recibir estas ordenanzas o a trabajar en Family Search, ellos pueden sentir el amor del Padre mediante esa misericordia que Él creó al poder crear los medios aquí en la tierra para saber que no han sido olvidados. Sé que cuando nos esforzamos por seguir y guardar sus mandamientos y esforzarnos en Family Search, nuestra familia también puede ser bendecida con el espíritu de Elías, y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Amén. Amén. hermana Diana. Muchas gracias. Muy bien, entonces muchas gracias a todos los que han participado de esta clase esta tarde y gracias a los que compartieron sus testimonios. Y hermana Clarita hacía mención a la promesa que tenemos y yo ayer estaba leyendo esa promesa en Apocalipsis 4, pero en Malaquías 4, y me doy cuenta que es el último versículo del Antiguo Testamento.
me llamó la atención, porque dije, "Oh, ¿qué pasaría si ese último versículo no hubiera sido escrito?" Me llamó la atención que se escribió y que, pues, la hermana Clarita mencionaba, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Qué bien, ya eso está pasando. El problema es lo siguiente, y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahí es el problema que yo estaba pensando y dije, a veces somos, no sé si usar la palabra necio o terco, no sé qué tan fuerte es en sus países, pero somos duros, podríamos decir. Y ahí es donde es el problema, que cuando nuestro corazón debe devolverse hacia nuestros padres, que Dios nos pueda bendecir a todos para seguir y cumpliendo, porque después lo que sigue dice, no sea que yo hiera la tierra como una maldición. Entonces estamos trabajando para que eso no pase. Y como la hermana también mencionaba, pues la obra de historia familiar funciona a las 24 horas. Entonces no dudemos que un día a las 10 de la noche sintamos la inspiración de trabajar en historia familiar o nos despertemos muy de madrugada un día pensando que debo de indexar o debo de buscar a mis antepasados. Ellos piden en algún momento la inspiración a nosotros para seguir. Ahí somos el eslabón que está aquí para poder seguir conectando generaciones. ¿Ok? Muchas gracias a todos entonces por unirse. Voy a dejar de grabar y para poder terminar con una oración.